Hola, sigamos con nuestro análisis de la telefonía celular. Hoy le toca el turno al sistema de tercera generación, 3G, o llamado también UMTS, de Universal Mobile Telecommunication System. Este fue lanzado y promovido por la ETSI, por el Instituto de Estándares de Telecomunicaciones Europeo. Y pues México tiene bastante influencia con este sistema. No obstante que también en México prevaleció en la época del 2G, un servicio que vino de Norteamérica por la empresa Qualcomm, donde introdujo el sistema de CDMA para 2G. Empresas como Unifón, si ustedes llegaron a escuchar de esta empresa, pues proveía este tipo de servicio. Y viene a colación toda vez que ese es el tema que vamos a tratar, el sistema CDMA. Ya habíamos hablado del sistema TDM, donde tres usuarios en primera generación, tres usuarios compartían la portadora. Recordemos, cuando hablamos de portadora, pues es la frecuencia que va a llevar la información. Entonces, esta frecuencia se toma del espectro radioeléctrico. Este espectro radioeléctrico se divide en diferentes tipos de servicios, ya se ha mencionado, dentro de los cuales está el servicio de telefonía celular. Los operadores rentan estas portadoras, por lo tanto, es importante considerar su utilización para eficientizar el servicio de cada uno de los operadores, porque pues están pagando una renta y la renta al gobierno de estas frecuencias pues no es nada barato. Por lo tanto, la evolución de los servicios va de la mano al tamaño de los móviles como a la forma de accesar al servicio, es decir, de cómo se comparten la portadora de radiofrecuencia entre los diferentes tipos de usuarios. Por eso el sistema CDMA y la W de wideband, como lo señalan aquí. Y vamos a explicar un poco en qué consiste este, este método de acceso. La evolución pues va de la mano con el tamaño de los dispositivos, como les había mencionado. Aquí en México empezó a utilizarse el servicio móvil en la década de los 80 con aquellos tabiques, aquellos sistemas que le daban cobertura a los usuarios, dispositivos móviles de gran tamaño, y poco a poco se redujo su tamaño porque se empezó de manera geográfica a dividir las zonas para su cobertura, lo que dio origen al sistema celular. Ya anteriormente se mencionó. Aquí teníamos unos tipos de teléfonos en aquella generación. El objeto de hacer una pausa y comentarios para que ustedes tengan tiempo de leerlo. De cualquier manera pueden pausar el video y leer las diapositivas. Teníamos dispositivos móviles de gran tamaño, toda vez que se requerían grandes potencias para alcanzar la radio base, y pues básicamente el espacio es para la batería. Eso es necesariamente. Entonces, muchas veces se ocupaba las baterías del automóvil, se conectaban esos dispositivos a las baterías del auto para proveer esa energía que se requería. Con la división del territorio en células, bueno, pues se instalaron radiobases. Ahí tuvo que invertir el operador en más infraestructura para acercarse al usuario, para que éste tuviera dispositivos de menor tamaño. Entonces, si se dan cuenta, pues ahora ya tenemos teléfonos que su tamaño sigue dependiendo básicamente de la batería. No se puede desprender, aunque ya se ha mejorado en ese sentido. Bueno, pues el tamaño, si ustedes desarman un teléfono celular, pues la mitad o el tamaño se lo determina la batería, porque los elementos que componen un dispositivo, pues básicamente la microelectrónica, la nanoelectrónica, pues nos ha ayudado a hacer cada vez más pequeños los elementos, la resistencia, los transistores, los circuitos integrados. El display, bueno, pues ya hemos hablado de que es un elemento necesario para que
las personas podamos entender lo que nos dicen estos dispositivos. Es una forma de allegarnos la información. Ya se han dado argumentos de cuál es la razón. Nosotros, por esencia, pues, somos analógicos. Necesitamos un transductor de lo digital a analógico. Entonces, esas son las limitantes físicas y pues que obviamente pues no se van a poder eliminar. Aquí tenemos, conforme a la evolución, los sistemas TDMA, los que usa GSM. Vimos cuántos usuarios en la trama pueden ocupar esta trama de 8 canales, donde el canal 0 se utiliza para los canales de control, para el establecimiento y control de la llamada, y los canales del 1 al 7 pues son los canales de tráfico para cada uno de los usuarios. Pero aquí cambia un poquito con CDMA. CDMA es una forma de acceso múltiple por división de código. Ya no es división de tiempo, ni siquiera división de frecuencia como lo teníamos en lo que correspondía a la primera generación de teléfonos celulares. Ahí en FDMA el espectro se dividía en portadoras, se sigue dividiendo en portadoras y cada usuario tenía una sola portadora de uso exclusivo durante su llamada. Evidentemente, pues no era costeable porque un usuario solamente ocupaba esa frecuencia. Ya con TDMA se vino primera generación TDMA, 3 usuarios compartían esa portadora. Bueno, se duplicó, ¿no? Lo que ahora, si hacemos una analogía con la telefonía, con la televisión digital, pues antes era analógica. El sexenio pasado del presidente Enrique Peña Nieto, bueno, incluso se regalaron televisiones digitales. ¿Por qué? Porque se optimizó también el espectro en esa materia de la telefonía, de la televisión. Lo que significa que igual con una portadora, la filosofía es la misma, una portadora se comparten por varios usuarios. En la televisión, bueno, es una portadora, se comparten por varios canales. Ahora ustedes pueden ver que el canal 2, por ejemplo, el canal libre, pues ahora ya existe un canal 2.1, 2.2, 2.3. Quiere decir que con la misma frecuencia, pues ya hay varios canales inmersos en esa misma portadora, porque eso es la facilidad de manejar señales digitales, ¿sí? Entre otras ventajas. Entonces dejamos aparte la señal analógica y nos concentramos en las señales digitales. Cosa muy similar sucede aquí en telefonía celular. TDMA ocupa esta misma filosofía de compartir recursos. El recurso que se comparte es la frecuencia. 3 usuarios se comparten esta frecuencia. Entonces, un usuario transmite y deja de transmitir mientras el segundo ocupa la portadora, y hay un tercero que ocupa la portadora y los 2 primeros no están transmitiendo, pero es tan rápido que es imperceptible, si se dan cuenta. Entonces, pero ya hay un acercamiento a la optimización. En el mismo sistema TDMA es utilizado en GSM, como se explicó en los videos anteriores, pero ahora son 7 usuarios. Vieron la trama de GSM, son 8 canales. El canal 0 se ocupa para los establecimientos de llamadas y los otros 7 canales para los usuarios. Ya se mencionó. Aquí entramos a un terreno novedoso que es CDMA. También este sistema de CDMA se ocupó en segunda generación. Empresas, como ya lo dije, Unifón la ocupó. Y vamos a ver en qué consiste este sistema, ¿no? Hemos hablado de lo que es GSM como antecedente y las velocidades que se ocuparon en GSM en datos por cada canal de usuario de 9.6 kilobits por segundo, utilizando el sistema de GPRS. Aquí viene el desarrollo de 3G con las técnicas de CDMA y WCDMA. Estándares como IMT 2000, IS 95, etcétera. Lo dejo un momento para que ustedes lo puedan leer y si no, pues pueden detener el video. Y aquí tenemos básicamente la gráfica de evolución. Para TDMA y GSM ocuparon GPRS como técnica de acceso. TDMA, GSM y GPRS. GPRS es el servicio de datos
que corre sobre GSM. Esos canales de la trama de 8 de 8 canales por trama de GSM, como habíamos recordado, pues cuando ocupan servicios, un usuario ocupa servicios de datos, se le puede asignar varios canales de datos. Es decir, no solamente un traffic channel, se puede ocupar varios traffic channels para que pueda soportar más velocidad. Entonces hay topes de velocidad en GPRS. Fue el inicio de lo que es ahora la comunicación de paquetes. GPRS en su momento fue una novedad. Todo el mundo hablaba de velocidades muy rápidas en ese entonces. Ahora pues ya evidentemente la evolución nos ha mostrado que pues GPRS pues ya no está ni siquiera en el mercado. O se va a ocupar para me parece que se va a ocupar para lo que es Internet de las cosas. Como ahí ya nada más se requiere control de datos, no se requiere velocidades muy altas, pues se va a ocupar para Internet de las cosas sobre telefonía móvil. Es interesante ese tema, que posteriormente lo van a desahogar ustedes a través de unos videos que están preparando. Bueno, CDMA One, les decía, es una plataforma también de servicios de celular que creó Qualcomm, la empresa de Norteamérica, y se implementó aquí en México también con los servicios de Unifón. Usacell también ofreció ese servicio de CDMA, y el operador que vendió ese equipo fue Nortel. Ericsson también vendió. En Nortel como distribuidor de estos sistemas de CDMA, pero todavía estábamos en segunda generación. Pero es la base fundamental de lo que ahora es 3G, porque 3G emplea el WCDMA como acceso. Pero ahorita vamos a hablar básicamente de cómo funciona CDMA, que esa es básicamente la cereza de esta exposición de CDMA. Y pues prácticamente ustedes pueden ver las velocidades en ese entonces de 3G. Estamos hablando pues hace 10 años cuando se hablaba de estas velocidades. Ahora pues ya son megabytes por segundo, muy altos, de 100 hasta 1500 megabytes, 1000 megabytes, etcétera. Bueno, pero pues fue un paso muy grande que se dio en estos sistemas. Evolución de 2G a 3G, es lo que ya les decía, ustedes lo pueden leer con calma. Y aquí están las tres técnicas y su comparación. FDMA tenemos a cada usuario, durante todo el tiempo lo ocupaba, estamos hablando del tiempo de la llamada, o sea, normalmente como estándar, como estadística, pues una llamada telefónica duraba aproximadamente entre 1 minuto y 2 minutos y medio. Entonces era lo que en promedio se tomaban las personas para hacer una llamada. 2 minutos y medio en promedio. Hay gente que se extendía más, hay gente que se extendía menos, pero básicamente un usuario tenía uso exclusivo de su frecuencia. Entonces, todo el ancho de banda que el operador rentaba para ofrecer ese servicio, pues lo tenía que dividir por diferentes usuarios. Cuando el usuario terminaba su conversación, pues se liberaba esa portadora para que otro usuario la ocupara. Con el advenimiento de TDMA, bueno, pues ahora ya son varios usuarios, por eso se optimiza la utilización de la portadora. Son varios usuarios, 3 para primera generación, y para GSM fueron 7 usuarios, ya se han revisado este tema. Pero ¿qué pasa con CDMA? Aquí, si se dan cuenta, un usuario agarra todo el pastel. O sea, si un operador tiene un espectro en frecuencia que está rentando al gobierno a través de la Secretaría de Comunicaciones y Transportes, un usuario va a ocupar todo el espectro. Entonces, esto es maravilloso porque quiere decir que todos los usuarios ocuparían la misma frecuencia. Ya nos olvidamos de los clusters,
de aquellas reutilización de frecuencias conforme a la distancia. Ya no. Ahora cada usuario ocupa todo el ancho de banda. Todas las frecuencias que tiene el operador las va a ocupar un solo usuario. ¿Y cómo es posible esto? Pues eso es posible. Aquí se explica cada una de ellas. Lo leen con calma. Se deja un momento para que puedan hacer pausa y posteriormente lo leen. ¿Cómo puede ser que un usuario ocupe todo el espectro? Es solamente posible si a cada usuario se le asigna un código. Ahora sí, no vamos a identificar a los usuarios por su portadora, por la frecuencia que están utilizando, sino por el código que están ocupando. Por eso se llama CDMA, Code Division Multiple Access. Entonces, acceso múltiple por división de código. Entonces, aquí vamos a hablar de códigos digitales. Y se ocupa una técnica de espectro esparcido. Entonces, esta técnica es muy útil porque trae otras ventajas, además de la optimización de las frecuencias. Una de las ventajas es la eficiente recepción de las señales que manejan CDMA con respecto al ruido. Cuando veamos la relación señal a ruido, les voy a explicar a qué me refiero y lo van a entender. Ahorita el sistema de spread spectrum, de espectro esparcido, como lo dicen ahí, quiere decir que tenemos una especie de modulación. Tenemos los datos del usuario ya digitalizados, se mezclan a través de compuertas XOR. Cuando veamos electrónica digital, verán que es una compuerta XOR, o si ya la vimos, bueno, pues ya lo sabrán. Se mezcla con una señal igual de mayor frecuencia, lo que da lugar a que este usuario va a extender toda su información a través de todo el ancho de banda del servicio de CDMA. Insisto, CDMA se utilizó para 2G y para 3G. Entonces, pero la filosofía es la misma de spread spectrum, de espectro esparcido. Entonces, esa es la ventaja. Y con la siguiente lámina queda más clara esta ventaja. ¿Qué significa esparcir los datos de un usuario? Pues básicamente que esos datos van repetidos. Se repiten los datos. O sea, si yo tengo un 1 para enviar, un 1 lógico o un 0 lógico, un bit para enviar, en lugar de enviarlo una sola vez, que correría el riesgo de ser perdido en el aire, se envían 3 veces o más. Tengo ancho de banda suficiente, por eso puedo enviarlas de manera repetida. Esa es la ventaja que tiene CDMA, de poder enviar su información repetida, ¿sí? Sin miedo, porque el ancho de banda pues está disponible, todos los usuarios la tienen. Entonces lo que da lugar a que si se pierden, si va repetida la información y una de esas repeticiones se pierde, están las otras y se puede extraer. Cuando veamos las gráficas de señal a ruido, van a saber la importancia de esta repetición. Entonces enviamos la información repetida porque, pues, insisto, hay ancho de banda de sobra. En los canales en CDMA, pues tenemos varios tipos de canales pilotos, canales de tráfico, canales de sincronía, canales de forward hacia adelante y de backward hacia atrás. Cada usuario tiene un canal diferenciado por un código. Esos códigos se llaman códigos de Walsh, como lo señalan aquí en la lámina. Cada usuario va a obtener un código exclusivo durante su llamada. Y así es como lo vamos a diferenciar, puesto que todos los usuarios, y tanto la radio base como los usuarios, manejan la misma frecuencia. Bueno, seguimos con la misma filosofía de que hay una frecuencia de bajada y otra de subida. Ahí sí cambia, ¿no? Porque tenemos que diferenciar la transmisión y la recepción. Pero esa transmisión
es la misma para todas las radiobases. Todas las radiobases transmiten la misma frecuencia. Todos los móviles transmiten la misma frecuencia. La única diferencia es que aquí vamos a ocupar códigos, llamados códigos de Walsh, como pueden leer en esta lámina. ¿Cómo se construyen estos códigos de Walsh? De la siguiente manera. Aquí los tenemos. Dice, son 64 códigos, son secuencias, cada uno de ellos de 64 bits. Entonces estamos hablando de 64 códigos de 64 bits. Es una matriz de 64 por 64. Cada código de Walsh es ortogonal a todos los demás códigos de Walsh. Quiere decir que cuando se multiplican se pueden anular. Eso es lo que significa la ortogonalidad. Se pueden anular. Por eso es importante, de ahí su importancia y su facilidad de utilización. Y se utilizan las compuertas XOR. Pero ¿cómo se construyen las matrices de 64 por 64? Pues voy a explicarles rápidamente partiendo de la semilla, del germen de los códigos de Walsh. Tenemos un cero lógico, un bit, un cero lógico. Para construir un código, ahí tendríamos un código de Walsh de 1 por 1, un código nada más. Si quiero un código de 2 por 2, lo que voy a hacer con el germen, que es en este caso el 0, lo voy a duplicar hacia la derecha y lo voy a duplicar hacia abajo, pero en diagonal lo voy a invertir. ¿Qué quiero decir con esto? Que el 0 que teníamos como semilla, un código de Walsh de 1 por 1, una matriz de 1 por 1, voy a tener ahora una matriz de 2 por 2. ¿Cómo la obtuve? Repitiendo la semilla hacia la derecha y hacia abajo, pero en diagonal se invierte. Este es el principio de los códigos de Walsh. Si repetimos este mismo procedimiento, vamos a poder obtener una matriz de 4 por 4 de códigos de Walsh. Walsh fue un matemático y que ideó esta forma sistematizada para crear la codificación que ahora se utiliza. Bueno, realmente esta técnica data de la Segunda Guerra Mundial, no es nueva, es de la Segunda Guerra Mundial. Bueno, como tengo una matriz ahora de 4 por 4, dijimos que a la derecha la duplicamos y hacia abajo lo duplicamos. Ahora tomamos como germen esta matriz de 2 por 2. Entonces, esta, si se dan cuenta, se repite aquí. Al lado derecho se repite, al lado hacia abajo se repite, pero en diagonal se invierten. Donde teníamos 0 ceros, ahora tenemos unos unos, y donde teníamos un 1, ahora tenemos un 0. Entonces ya tenemos un código, una matriz de 4 códigos de Walsh, 4 por 4. Y así vamos trabajando. Ahora vamos a hacer una matriz de 8 por 8. Eso quiere decir que el germen, ahora tomamos este como base, la tenemos aquí, la repetimos al lado derecho, se repite, hacia abajo se repite y en diagonal se invierte. Lo que eran ceros ahora son unos. Y aquí ya tenemos una matriz de códigos de Walsh de 8 por 8. Si nosotros hacemos lo conducente, vamos a tener una de 16 por 16 y posteriormente una de 32 por 32 y finalmente la de 64 por 64. Así es como se construyen los códigos de Walsh. Si seguimos haciendo esta matriz de 64 por 64, verán que el primer código que está hacia arriba, los enumeramos el código 0, el código 1, el código 2, así consecutivamente. El primer código de Walsh son puros ceros. Ahorita van a ver para qué nos va a servir el primer código de Walsh, que serían de 64 bits. Entonces, el código de Walsh, hemos dicho que tenemos 64 códigos de Walsh, por lo tanto, pues ya tenemos 64 canales para distribuirlos. El primer código de Walsh, que sería el 0, lo vamos a ocupar para canales piloto. Un canal piloto es como un radiofaro, como lo dice ahí, para identificar las radiobases, para ayudar al móvil
a realizar los handoff, o como se le llama aquí en 3G, handover. Es un punto de referencia para aquellos que van navegando, como dice ahí un radiofaro, van navegando, pues les sirve de referencia para que sepan que se van acercando a una radio base. En este caso, bueno, pues es un nodo B. En 3G ahora son nodos B. En 2G, pues siguen siendo BTS. En primera generación se llamaron RBS, Radio Base Station, Base Station Transceiver, y finalmente nodos B. En cuarta generación son eNode B, la E de Ethernet, nodo B. Entonces así van evolucionando las radiobases de manera genérica. El canal 32 de los códigos de Walsh se ocupan para los de sincronía, ese es importante, y del 1 al 7 para los canales de Page. Los canales de Page son para vocear. Si hay una llamada entrante a un usuario que está ocupando CDMA, pues se le va a vocear, ¿sí? Como el voceo que realizan en los centros comerciales. Ese se llama voceo. Bueno, pues aquí se ocupan los canales, los Page de voceo, para buscar a los usuarios, del 1 al 7. Por lo tanto, de los canales que sobran, del 8 al 31 y del 33 al 63, son para tráfico. ¿Sí? Aunque los canales solamente soportan cierta cantidad, no van a, pues, ¿cuántos tenemos para tráfico? Le quitamos el 0 para piloto, le quitamos el 32 de sincronía y le quitamos del 1 al 7, ya serían 9 canales, le sobrarían entonces 54 canales de los códigos de Walsh, ¿no? 54, 55 canales de códigos de Walsh. Por lo tanto, hay códigos de Walsh que sobran, ¿no? Para los servicios. Básicamente para todo el servicio celular de 3G, desde 2G, insisto, para CDMA, porque de Qualcomm, se ocupan estos 3 tipos de códigos. Códigos de Walsh para los servicios de radiofrecuencia con los usuarios, secuencias pseudo number, PNs de pseudo number. Son secuencias para el esparcimiento, para la técnica de esparcimiento de la información a través de todo el ancho de banda, y un tercer código que son las secuencias pi pseudonumber largas, ¿no? Para cuestiones de cifrado, como lo habíamos mencionado en GCM. ¿Sí? Lo dejo un momento para que ustedes puedan leerlo con calma. Vayamos adelante. Entonces, aquí tenemos a manera de resumen la diferencia entre TDMA, lo que es FDMA, TDMA y CDMA. Si se dan cuenta, cuando un usuario ocupaba una frecuencia, pues el espectro se dividía pues, en muchas frecuencias y cada usuario la ocupaba durante su llamada. Para cuestiones de reutilizarla, bueno, se podían utilizar a cierta distancia ya cuando no se interfieran. Por eso dio lugar a estructurar clusters, ¿no? Que es grupos de celdas donde se ocupaba todo el espectro. En otro clúster se ocupaba todo el espectro que se tiene rentado, y así se iban haciendo clústeres de 7 celdas, clústeres de 4 celdas como en GSM. Entonces aquí lo pueden ver. En GSM ocupaban incluso 8 usuarios. Ya vimos que son 7. Un canal ocupa para el control, pero realmente serían 8 canales, pero 7 usuarios. En FDMA, pues un usuario, y aquí lo tenemos, ¿no? Había canales de narrow de 10 kilohertz, de 30. Y aquí algo interesante, la vulnerabilidad con respecto al ruido. 17 dB. ¿Qué quiere decir? La C es de carrier. Estamos hablando de la portadora, carrier. Y la I de interference, la interferencia por ruido. La atmósfera está llena de ruido, ruido eléctrico,
ruido acústico, etcétera. Ruido que genera las líneas de transmisión en temas de electricidad. Los cables eléctricos de alta tensión generan ruido. Entonces, ¿qué quiere decir 17 dB? Quiere decir, de acuerdo a esta relación, que la señal portadora debe de estar sobre la base de ruido. Si hablamos de un piso de ruido eléctrico, tiene que estar 17 dB por arriba de la señal de ruido para poder extraerla. O sea, esto es con el objeto de que yo pueda extraer mi información, de modularla, porque estoy hablando de una señal que estoy recibiendo como en términos generales como receptor, no como móvil, porque acuérdense que tanto la radio base como el móvil son receptores en cierto momento, porque los canales son bidireccionales, ¿sí? Full duplex. Por lo tanto, unas veces actúo como receptor y otras como transmisor. Bueno, cuando actúo como receptor, cualquiera de los dos lados, pues mi señal va a llegar muy atenuada, incluso tan atenuada, que va a ser difícil de modularla. Por eso en la recepción se ocupan los amplificadores de bajo nivel de ruido. Entonces, por ahí pueden investigar a qué se relaciona este tipo de amplificadores, de receptores. Entonces, para poder procesar una señal que recibo en sistemas de amps, D-amps y N-amps, que es la primera generación, la señal debe estar por arriba del ruido, 17 dB. ¿Cuánto equivaldría a 17 dB? Para hacer rápidamente una analogía. Eso es obviamente logaritmos, base 10. Si ustedes dividen, por ejemplo, 1 entre 1, va a ser 1. Si le sacan el logaritmo base 10 de 1, va a ser 0. Pueden hacerlo con su calculadora. El logaritmo base 10 de 1 es 0. ¿Vale? El logaritmo. Ahora, ¿qué pasa si la señal, la C, y aquí tenemos la relación, si la señal de ruido, fíjense bien, la C, que es carrier, es igual a la señal de ruido? Si hago esa división de 1 entre 1, pues son iguales, ¿no? Son iguales el divisor y el dividendo, por lo tanto el cociente va a ser un 1. Si son iguales, entonces tengo una relación de señal a ruido de 0. ¿Sí? Logaritmo base 10 de dos señales son iguales, o sea, al ser iguales es 1. 2, si son 2 y 2, si solo divido 2 entre 2 es 1. Si divido 10 entre 10 es 1. A ese 1 le saco el logaritmo base 10, va a ser 0. Entonces, si yo tengo una relación señal al ruido de 0, no voy a poder procesar mi información que estoy recibiendo, porque la señal portadora está al mismo nivel del ruido. Por lo tanto, necesito una señal portadora más por arriba del ruido. ¿Cuánto? Si es el doble, imagínense la señal que sea el doble, quiere decir que si yo divido la señal de portadora entre el ruido, me va a dar 2 porque es el doble. Si yo saco el logaritmo base 10 del 2, es igual a 3 dB. Cuando ustedes vean una señal de 3 dB, quiere decir que hay una duplicidad. La señal de carrier es el doble que la de ruido. Son 3 dB de diferencia. Si es 4 veces la portadora sobre el ruido, se duplican los dB. Serían 6 dB. Y así cada 3 dB implica una duplicidad de la señal. Imagínense ahora 17 dB. Con 16 dB estamos hablando de 8 veces la señal portadora sobre el ruido. Imagínense eso, ¿sí? Para poderla extraer. Entonces es importante esta información. Por eso el D-amps tendría que
manejarse y transmitirse con mayor potencia, porque la señal tenía que llegar al, al, al destino con mucha potencia para poderla extraer. Cosa que no sucede con GSM. GSM se requiere solamente 3 a 9 dB de potencia. ¿Sí? Bueno, ya se redujo. Quiere decir que las señales de GSM no son tan vulnerables por el ruido. Puedo extraerla todavía. ¿Sí? Está más cerca del piso de ruido, si lo quieren ver así. Tengo el piso de ruido, las señales de amps y diamps tenía que estar por arriba del ruido. Si no, no la puedo extraer. Las señales de GSM puede tolerar más ruido. ¿Y qué pasa con CDMA? Aunque dice aquí 6 dB, la señal, realmente podemos obtener la información, incluso señales por abajo del ruido, casi del ruido. ¿Por qué? Por la técnica de spread spectrum, de espectro esparcido. Dijimos que la información se manda repetidas veces, varias veces se manda. Por si hay duda de que una señal es realmente un 0 o en 1, pues comparas con las otras 3 veces o 4 veces que se envió la señal. Y ya con eso te da la certeza de que sí era un 0. O sea, y estadísticamente la mayoría fueron un 1 y hay un 0 que se coló, bueno, pues no le hacemos caso y agarramos el 1. ¿Por qué? Porque la información del usuario se envía de manera repetida. Esa es la finalidad que se busca, que ahora las señales se pueden extraer incluso por abajo del ruido, ¿sí? Esa es una de las ventajas. Y aquí cada usuario, si se dan cuenta, un canal de CDMA, pues no ocupa los 55 códigos de Walsh que habíamos mencionado, porque nada más soporta hasta 22 usuarios. 22 usuarios son 22 códigos de Walsh, quitando las de paging, las de piloto y las de sincronía, pues nos quedarían 22 canales para usuarios. Pero aquí lo interesante es que ese espectro esparcido pues nos soporta más ruido en nuestro sistema y podemos extraer la información. Es importante conocer este nivel de ruido. El nivel de ruido ustedes lo pueden, un ejemplo de práctico que pueden hacer en su casa es que ustedes enciendan su Wi-Fi, vayan alejándose del Wi-Fi y van a recibir un nivel por abajo. Al final de esta charla les voy a dejar una práctica para que hagan este ejercicio en su casa con una aplicación que ustedes van a bajar con su teléfono. Entonces, ahorita al final lo hacemos. Y verán los niveles de señal al ruido que ustedes pueden soportar y van a ir haciendo esta prueba. Van a ir alejándose de su equipo, de su router inalámbrico, se van a ir alejando y van a ir ocupando el servicio de internet y hasta que ya no realmente no puedan tener servicio, ahí sería el umbral, el umbral de señal que ustedes van a necesitar y requerir para poder operar y conectarse con su módem. ¿Sale? Muy interesante. Las variantes de CDMA. Bueno, ahorita hemos hablado del CDMA puro con códigos de Walsh, pero ya en la telefonía pues hay variantes de ese CDMA de banda ancha, FH CDMA, TH CDMA. Entonces hay variantes de la señal de CDMA. Ya quien quiera profundizar con esto, bueno, pueden entrar incluso a los estándares europeos y ahí vienen las variantes. Para cuestiones de telefonía, bueno, pues ocupa la secuencia directa, DS, Direct Sequence, FH, Frequency Hopping y TH, Time Hopping. Entonces, les dejo un momento este término. Aquí alcanzo a ver un concepto nuevo que se llama chips. Este chips es un elemento que surge con CDMA porque ya no estamos hablando de bits. El hecho de esparcir la información, ¿verdad? Ya no hablamos de bits, ahora hablamos de chips. El uso del espectro, lo que yo les decía, ahora más usuarios van a ocupar todo el espectro. Lo único que los va a diferenciar sería un código de Walsh individual, cada usuario lo va a tener.
El uso del espectro sigue aquí, lo pueden revisar sin problema. Los niveles de señal de 17 dB, aquí está, queda explicado sin problema. Aquí está la fórmula y ustedes pueden ver que para cuestiones de primera generación, también los niveles de señal de ruido, pues tiene mucho que ver con la base de tráfico que se quiera enviar. Y aquí está, signal señal y ruido. Señal y ruido, ¿no? Que en inglés sería noise. Hay veces que lo van a encontrar con la N de noise, de ruido, la C de carrier, etcétera. Relación de señal a ruido. Aquí viene la explicación, lo que acabamos de ver. Poco a poco se lo vamos a pasar para que ustedes tengan tiempo de detener el video cuantas veces quieran. Y aquí está la relación ya de CDMA de todos los servicios, los diferentes tipos de redes. Para AMS, que fue la señal analógica, el ancho de banda del canal 30 kHz. En NAMS, analógica 10 kHz. Estamos hablando de 3 usuarios. Se reparten los 30 kHz los 3 usuarios, que sería TDMA, pero analógico, y aquí es TDMA digital, ¿sí? Entonces se requería una señal, una relación de carrier y ruido de 17 dB. Quiere decir, ya lo explicamos, de 17 dB, 17 dB. Para GSM se requerían de 6 a 9 y para CDMA 6. Incluso se ha probado que el CDMA sigue funcionando con una relación señal a ruido de menos 13 dB. ¿Si se dan cuenta? 13 dB menos. O sea, quiere decir que la señal igual. ¿Cómo sacar dBs negativos? Si ustedes dividen una señal con otra señal que están iguales, el resultado de esa división va a ser 1. O sea, 1 entre 1 da 1, 2 entre 2 da 2, 3 entre 3 da 3. Pero si dividen ahora 2 entre 1 va a dar 2, quiere decir que se duplica, ya habíamos explicado eso. Pero si se baja a la mitad de la señal, por ejemplo, arriba tenemos un 1 y abajo tenemos un 2, quiere decir que el ruido es 2 veces mayor que la señal, que la carrier. Es decir, logaritmo base 10 de un medio, que en otras palabras de 0.5, va a dar menos 3 dBs. O sea, ya son negativos. Eso quiere decir que menos 3 dBs quiere decir que la señal de ruido es el doble que la señal de portadora. Menos 6 dBs quiere decir que es 4 veces mayor el ruido que la señal portadora, ¿sí? Menos 9 dBs quiere decir que es 8 veces más grande el ruido que la portadora. Otros 3 dBs quiere decir que son 16 veces más grande el ruido que la portadora. Y así se puede obtener, incluso procesar la información que se recibe en CDMA. CDMA tiene bastantes ventajas, por eso les repito, una de ellas es esta, la relación señal a ruido. La señal puede estar toda destrozada y aún así se puede extraer la información. Eso es lo que quiere decir. Cosa que no sucedía en primera y segunda generación. Se requería una señal por arriba porque suena lógico. Pero en CDMA, gracias a esta técnica de spread spectrum, se puede lograr esta ventaja. Y aquí está explicado poco a poco. Pueden verlo ustedes de manera lenta. No hay problema, detengan el video. Y aquí está precisamente el espectro de los usuarios. En banda de 800 MHz en CDMA, bueno, pues tenemos el canal A, el canal B. Sí, el canal A es para, en este caso, transmitir, perdón, para un usuario A, aquí se dividen los usuarios. El usuario A, el usuario B. Este podría ser Telcel, el usuario B podría ser Movistar, y ellos tienen este espectro, ¿no?
A doble prima, bueno, le pertenece incluso al mismo operador si tiene dinero para rentar más, o bien para otros operadores que ocupen el servicio de CDMA en la República. ¿Sí? Aquí tenemos una A y una A de transmisión y otro de recepción. Acuérdense que se manejan diferente frecuencia. Ese es enlace inverso, quiere decir que cuando se considera inverso, como punto de referencia es la radio base. ¿Sí? Sería inverso y forward y backward, ¿no? O subida y bajada, o si ustedes lo pueden ver en literatura como uplink y downlink. Entonces, esa es la separación. Y pues ya vimos que todo el usuario ocupa todo el espectro, todo el espectro para transmitir y todo el espectro de recibir también lo ocupa él. La diferencia es el código de Walsh. Y también existe en México bandas de CDMA de 1900. ¿Sí? Y aquí tenemos igual para teléfonos de bandas de 1900 o de 800. Básicamente en México me parece que fue de 1900, si no mal no recuerdo. Ya está la arquitectura de 3G. Ahora, si comparamos con lo que teníamos en GSM, bueno, pues la arquitectura cambia, ya no son BTS, ahora son nodos B, ya no son BSCs, que son las Base Station Controller, ahora son RNCs. La MSC sigue siendo switch, son donde se hacen las conmutaciones. La SGCN, que es un servicio de GPRS para 2.5G, entonces prevalece la convivencia. Y tenemos ahí entonces para servicios de datos lo que es 3G SGCN. Ya mayor velocidad que GPRS evidentemente. Y aquí la diferencia, bueno, pues tenemos unas interfaces. Aquí una interfaz de usuario y ya se maneja ATM. ¿Qué significa ATM? No es a toda máquina como las películas, sino más bien es una forma de transmitir asíncrona. Y hay su contraparte síncrona, STM. Aquí es ATM. Eso da muchas ventajas de que las señales ya no necesariamente deben sincronizarse, saber dónde empieza el cero y dónde termina. Aquí ya es una de las ventajas. Empieza la interfaz de usuario. Esta interfaz de usuario nos sirve para comunicar la MSC con la RNC y la interfaz perdón, no es usuario. La interfaz de usuario es para el nodo B y el móvil. Aquí básicamente tenemos, aquí está, interfaz de usuario, de la BCC al móvil. La interfaz UR entre RNCs y hay varias interfaces, ¿no? Bueno, eso para de alguna manera saber cómo se comunican internamente en la red cada uno de los nodos. Y aquí están, ¿sí? Los nodos B, los móviles, la RNC que sustituye a la BTS y el SGCN, servicios de datos. El HLR prevalece, no hay ningún problema, sigue haciendo las mismas funciones que ya se han mencionado y el gateway para interconectar otros servicios, otras plataformas, telefonía móvil, internet, etcétera. Telefonía fija incluso, ¿no? Ya habíamos comentado. Aquí se explican los elementos. La novedad importante de OMTS con respecto a GSM GPRS es el empleo de ATM, Asynchronous Transfer Mode. ¿Sí? Esa es una de las ventajas. Y se implementa la RNC como controladora, entre otras funciones. Aquí tenemos el equipo de usuario, la interfaz de usuario. Ya tenemos una UTRAN, que sería la unidad de radio. Y ahorita lo vamos a ver, que de hecho aquí lo tenemos. Si nos regresamos, aquí tenemos la UTRAN, que comprende todos sus elementos. Y la Core, la Network Core, que comprende el switcheo y a los aspectos de cifrado y autenticación. La RNC, sus funciones. La RNC controla a uno o varios nodos B. O sea, tiene la misma función para el manejo de los handover, para manejo de los recursos, para cuestiones de autenticación, el apoyo hacia
la búsqueda de los usuarios, etcétera. Es manejo de recursos, de información del sistema, horarios de información del sistema, manejo de tráfico de los canales comunes y combinación de macrodiversidad. ¿Por qué macrodiversidad? Porque ahora los sistemas móviles, en este caso los teléfonos, ocupan un sistema de recepción que se llama rake receiver, rake de rastrillo. El rastrillo con el que en el granero movemos la paja, ya son como lo que muchas veces le llaman trinchete, ¿no? Ya ven que tienen varios picos. Un receptor rake receiver quiere decir que tiene varios receptores para poder captar información o señales de diferentes direcciones. Por eso también GSM puedes extraer la información por abajo del ruido, la portadora por abajo del ruido, porque tiene varios receptores rake receiver. Ahora ya con lo que es 4G y 5G, bueno, pues van a ampliar el sistema MIMO, ¿no? Que también es múltiples entradas, múltiples salidas, muy similar. Nodo B, aquí están los elementos del nodo B, lo dejamos aquí para que puedan leerlo y lo que ya explicamos. La red central o Core Network, la MSC, Mobile Switching Center, el SGCN, Service GPRS Support Node para servicios de datos. Los canales de tráfico cambian un poquito, que si bien es cierto tenemos ahora los paging, pero acuérdense que el paging, el de tráfico, el de sincronía y el piloto, bueno, pues es a nivel de radio. Y aquí tenemos los canales de tráfico y a nivel de interconexión entre los nodos B, la RNC y el switch. Entonces aquí está la cantidad de tráfico. Los handover, a lo que yo quería llegar. Los handover. El handover es básicamente el traspaso de el servicio de un usuario que está en servicio, por eso es importante identificar que está en servicio, el usuario está en una llamada o en una conexión, y además de que está en movimiento. Entonces el usuario se está desplazando, lo que implica que se está cambiando de radio base. Entonces va de una radio base, va por el camino y este camino lo cubren varias radiobases. Entonces en ese desplazamiento se tiene que cambiar. Eso se llama handover, ya lo habíamos explicado. ¿Cómo ocurre? Pues con los canales, las señales piloto, ya hemos dicho, es un punto de referencia para saber qué piloto está más fuerte y en esa me amarro. Entonces, cuando un usuario está cerca de una radio base, pues tengo un nivel de señal de piloto, aquí dice pilot, entonces muy alto, pero conforme me voy alejando, la señal va disminuyendo. Esto indica que se va desplazando el usuario. Al ir disminuyendo o al ir desplazándome por el territorio, bueno, otro piloto va a ir creciendo porque yo al alejarme de una celda, pues me voy acercando a otra celda. Quiere decir que otra va incrementándose. Por eso es importante estar monitoreando las celdas vecinas. Otra función del rake receiver, ¿no? Del receptor de varias celdas. Entonces, esto más básicamente implica el nivel de la señal piloto. Ese también es una señal piloto que va en crecimiento porque me voy acercando a esa señal. Esa es otra señal piloto. Entonces, aquí se van a trabajar con umbrales. Y aquí hablamos incluso de histéresis, ¿no? Si yo me voy acercando a otra señal, va a llegar un momento en que se va a switchar. Cuando se cumple cuando se sobrepase ese nivel de histéresis y a una señal es mucho más grande que la otra, me switcheo al otro canal piloto. Eso es básicamente el funcionamiento del handover. Lo señalo porque con la práctica que vamos a hacer, ustedes van a ver allí que pues su teléfono puede recibir diferentes señales piloto de diferentes, ya sean nodos B, ya sean BTS o radiobases, dependiendo del teléfono y del servicio que tengan contratado, ¿no? Muchas gracias, le dejamos aquí y pasamos a la práctica. Un saludo.